En los anteriores hemos tratado de explicar el término iglesia, como hacía referencia a la asamblea del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel se funda podemos decir en torno a la Pascua, y esa Pascua también es la misma que va a fundar también la iglesia del Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, y que por algo los apóstoles eran 12, representando también a las 12 tribus de Israel, y tanto en el Evangelio de Lucas como en el Hechos de los Apóstoles veíamos esa continuidad del antiguo pueblo de Israel con el nuevo pueblo de Dios. Ese pueblo, como hemos leído en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, que de algún modo desprecia o rechaza ese evangelio, y allí Pablo emprende esta gran actividad hacia los paganos. Decíamos que por algo es el apóstol de los gentiles, y ese camino nuevo que se abre a partir de ese momento, donde en el libro de los Hechos de los Apóstoles las figuras, podemos decir como protagonistas, son por un lado el Espíritu Santo y la palabra, ¿sí? Que la palabra incluso aparecía como personificada, ¿no? Que la palabra fue creciendo, que la palabra iba de un lugar a otro, y el Espíritu Santo es el que posibilita esa acción. Y después también hemos hablado de las comunidades que fueron surgiendo y de los ministerios, que ya se empieza a ver una iglesia con una cierta estructura básica. El grupo de los 12, el grupo de los 7, los presbíteros, comienza a haber una estructura ministerial. Y esas iglesias, esas comunidades, las iban reflejando los diferentes libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Hemos dicho que los que estaban influidos por la corriente de Pablo, por un lado las cartas pastorales, por otro lado el libro de los Hechos de los Apóstoles y Lucas, y por otro lado la carta a los Efesios y Colosenses. Cada uno reflejaba una eclesiología o una mirada del ser iglesia, siempre en esta misma tradición de la influencia de ¿quién? De Pablo, ¿sí? Pero también a la par estaban otras corrientes donde se podía ver reflejado otro tipo de eclesiología, como es el caso de la carta de Pedro, donde la figura fuerte es el pueblo de Dios. Otra forma de ver ese ser iglesia era lo que correspondía también a la tradición de lo que le llamamos también el corpus juánico, que por una parte en el Evangelio de Juan, la figura fuerte de la iglesia del Espíritu, ¿sí? O una iglesia donde lo importante era ser discípulos. No hay una preocupación por los ministerios como en las cartas de Pablo, no hay una preocupación por una estructura, sino lo que a ellos les importa es esa relación personal con Jesucristo. Y eso es lo que le da la condición al discípulo, ese vínculo. Y en la carta de San Juan, la iglesia como comunidad guiada por el Espíritu Paráclito, el Espíritu abogado, el Espíritu que está junto a esa comunidad para sostenerla y para animarla, teniendo en cuenta, si ustedes quieren investigar un poquito más, está ese libro que vamos a dejar allí como material. Cuando se toca ese capítulo es importante porque allí hay todo podemos decir, descubrimos que hay en esa carta un interés por reafirmar la comunidad que se va distanciando ya de las sinagogas y del pueblo, de la cultura judía, y va tomando también su propia identidad. Pasamos a otro aspecto muy importante, luego de haber hablado de las comunidades, que
la iglesia se hace visible bajo diferentes rostros y bajo diferentes comunidades. Y esos textos que hemos leído nos han servido para descubrir nombres, lugares, personajes y situaciones concretas en las cuales el Espíritu Santo era el gran artífice de esta nueva comunidad o de las iglesias que iban surgiendo. Otro aspecto en el que vamos a profundizar es la dimensión de la iglesia como misterio. Yo les decía al inicio que el Concilio Vaticano II, en esa constitución dogmática sobre la iglesia, la preocupación no es dar conceptos o definiciones. La iglesia, como se daba en la Edad Media, que es una sociedad estructurada jerárquicamente, o una sociedad perfecta, ¿sí?, o una sociedad tan visible como el reino de Francia o de Venecia. No era una definición, sino que el concilio optó por volver a las figuras de la Biblia, las figuras que estaban presentes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la tradición de ¿quién? De la iglesia de los primeros siglos, la teología de los padres de la iglesia. Para nosotros quizás un mundo desconocido, pero es importante por allí conocer también la figura de los padres de la iglesia, cómo ellos dieron los cimientos a la teología, al hecho de la formación de la iglesia en estos primeros siglos. Bueno, ¿qué decimos cuando hablamos de esta dimensión de la iglesia como objeto de nuestra fe? Así como creemos en cuál es la fe que tenemos en el hecho de vincularnos con Dios y cuál es la fe que tenemos cuando nos vinculamos con la iglesia. Si es lo mismo decir creo en la iglesia que decir creo en Dios. En eso vamos a profundizar y en qué manera la iglesia o en qué medida la iglesia podemos decir que es misterio. En el símbolo de la fe tenemos esta afirmación, el símbolo de la fe, que nosotros lo conocemos con el nombre de credo. Fíjese que al final, ¿qué decimos? Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, ¿sí? Incluso esta es la última estructura. Por allí quizás cuando vamos a una celebración de bautismo, de confirmación y hacemos la renovación de las promesas bautismales, el credo se lo estructura de esta manera, y esta parte última donde el objeto de nuestra fe es el Espíritu Santo y la iglesia. En la fe con la que creemos en Dios y la fe con que creemos en la iglesia. Antes de eso es importante hacer, podemos decir como una introducción y una aclaración, ¿a qué le llamamos fe? O cuando hablamos del hecho de la fe, si es un término único, un término que tiene diferentes dimensiones. No voy a extenderme mucho porque algo de esto lo vimos en el módulo de teología fundamental y supongo que eso nos ha ayudado bastante, pero simplemente para reforzar estas tres dimensiones de la fe. La fe humana histórica, en la cual yo necesito de algún modo pruebas, ¿sí? Muchas veces las pruebas que vienen a fortalecer esta fe histórica son los milagros, son los acontecimientos que tienen un impacto y decimos, bueno, ante esto yo creo, afirmo mi fe, que esto no se explica de otra manera que desde la dimensión de la fe, ¿no? La fe como confianza que nos lleva a poner la vida de acuerdo con lo conocido. Aquí lo fuerte es el acto libre, ¿sí? Uno pone la fe en alguien que tiene confianza, ¿sí? Conocemos que un médico tiene una determinada capacidad y que es digno de crédito, y de algún modo uno pone la vida, pone la confianza en esa persona, ¿sí?
Esta dimensión es importante porque supone el acto de la voluntad, el acto libre de entregarse, ¿no? En términos de San Pablo sería como diciendo el obsequio de la razón, que nosotros le hacemos la ofrenda de nuestro conocimiento a la fe. Y por último, la virtud teologal de la fe. El niño que ha recibido el bautismo no puede por sí solo hacer ese acto de fe, pero sí recibe la fe como virtud teologal, como semilla de la divinidad, como semilla de esa vida divina que le llamamos nosotros la fe teologal. La comunidad creyente proclama y confiesa su fe en la iglesia. La fe siempre va a tener esta dimensión comunitaria, pero en el seno de una historia salvífica cuyo protagonista radical y último es el Dios que se revela actuando como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí hay dos distinciones que también las hace San Agustín: credo in Deum y credere Deo, ¿sí? La primera como una adhesión incondicional, ¿sí? Una adhesión total a Dios, una entrega total en Él, una confianza plena. Pero también credere Deo en cuanto el crédito que se presta a alguien, ¿sí? No es que creemos una cosa, sino que le creemos a alguien, ¿sí? Esta es la segunda característica o condición de la fe. En este sentido, la Iglesia no puede ser objeto de fe en ninguno de ambos sentidos. El creyente puede credere ecclesiam, ¿sí? La acepta como objeto de fe en la medida en que el acto de fe se remite enteramente al destinatario supremo del acto de creer, el Dios vivo. En cuanto nuestra fe está orientada al objeto último de nuestro creer, que es Dios, allí podemos decir que creemos en la Iglesia, ¿sí? La Iglesia figura en el símbolo como la primera de las obras del Espíritu. Por tanto, no confesamos nuestra fe en ella, sino en el Espíritu, ¿sí? Incluso habría una fórmula en los primeros siglos, ¿sí?, que se utilizaba en el bautismo, donde se resaltaba esto: creo en el Espíritu Santo que habita en la iglesia y proclama la resurrección, ¿sí? La fe siempre está, digamos, relacionado, vinculada a este acto de fe en la iglesia, porque en ella habita el Espíritu. Bueno, ahora pasamos a esto que nos interesa verdaderamente, sobre la categoría misterio. ¿Y cuáles son las connotaciones de la palabra misterio a lo largo de la historia de salvación? Porque es un tema fundamental. Siempre que hablamos de misterio, sí, porque es el misterio de Dios uno y trino, el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de misterio? Es necesario recurrir a distintas imágenes o definiciones de la Iglesia, haciendo ver su recíproca complementariedad. ¿Y cuáles son estos elementos que se relacionan para hablarnos de que la Iglesia es misterio? Las dimensiones: la parte cristológico, neumatológico, histórico, escatológico, comunional, organizativo, el visible e invisible. Todas estas dimensiones están articuladas en esta categoría misterio. Misterio debe ser entendido en toda la hondura de las raíces bíblicas. Y en esto vamos a tomar de algún modo especial atención, ¿sí? La idea de misterios sintetiza el dinamismo entero de la revelación, ¿sí? En el primer módulo, cuando hemos hablado de revelación, Dios se da a conocer, Dios se manifiesta, y decíamos allí, leíamos, ¿se acuerdan?, en esa constitución dogmática también del Concilio Vaticano II, sobre la divina revelación, sobre cómo Dios se revela, que Dios sale al encuentro para develar y revelar su misterio.
¿Pero qué es un misterio? ¿Sí? Esa es la pregunta que todavía sigue rondando. Vamos a hacer 5 observaciones preliminares sobre lo que significa misterio, ¿sí? Esto es importante porque nos va a ayudar a comprender lo que viene después. El misterio no es algo que rebasa la capacidad de nuestro entendimiento, no como algo inconocible y una vez que lo descubrimos, bueno, ya se resolvió el enigma, ya no hay más misterio, ¿sí? Aquí voy a hacer una aclaración. La forma que tiene la Iglesia católica o digamos la revelación cristiana de la idea del misterio de Dios y el concepto y la idea que tienen los musulmanes, ¿sí? Esto lo tomo de un discurso que dijo el Papa Benedicto en el año 2016 en la Universidad de Ratisbona, y tuvo muchos problemas tras esta afirmación el Papa Benedicto. Hay muchas por allí malas interpretaciones y salieron al cruce cuando él habló cómo concibe el Islam el misterio de Dios, ¿sí? Y que en el fondo puede justificar hechos como la violencia, ¿sí? ¿Qué es lo que dice según la creencia del Islam? Para la doctrina musulmana, Dios es absolutamente trascendente. Su voluntad no está vinculada a ninguna de sus categorías, ni siquiera a la de la racionalidad. En este contexto, Khoury cita una obra del conocido islamita francés Arnaldes, quien observa que Ibn Hazm llega a decir que Dios no estaría vinculado ni siquiera por su propia palabra y que nada le obligaría a revelarnos la verdad. Si él quisiera, el hombre debería practicar incluso la idolatría. A Dios no se le puede cuestionar eso en el Islam, que Dios mande una determinada cosa, porque sus mandatos son inconocibles, su voluntad no la podemos determinar, ¿sí? Por eso es importante hacer esta distinción con esta creencia. El misterio para ellos es algo que no tiene racionalidad, no puede entrar en nuestra cabeza, ¿sí? Desde la perspectiva cristiana, como que el misterio es algo, si bien no lo agotamos nunca, pero nos permite entrar en contacto con ese misterio, y Dios puede ir revelando de a poco ese misterio. Otro aspecto del misterio, ¿cuál es? Supone la experiencia de desgracia humana y la decepción de las expectativas históricas. Desde la presión de lo negativo se puede descubrir el hilo de consuelo, esperanza, liberación que va manteniendo la fidelidad de Dios. La historia humana, o la historia más bien de salvación en este caso, está marcada por estas expectativas de desgracia y decepción. Cuando uno ve el árbol genealógico de Jesús, encontramos en ese historial una síntesis de todos esos vaivenes. No encontramos gente perfecta, encontramos gente con miles de debilidades. Si hablamos del rey David, si hablamos de tantas figuras que aparecen allí en ese árbol genealógico, cuando leemos nosotros en la lectura generalmente el tiempo de Navidad, el Evangelio de Mateo, que tiene esa genealogía larga, ¿no? Pero allí, aún en esos vaivenes, en esos momentos oscuros, difíciles, incomprensibles, hay un hilo de consuelo. Ese también es un aspecto del misterio. Dios va tejiendo un hilo finito que quizás no lo vemos. Es un modo quizás que pasa desapercibido. No vemos que Dios en esos vaivenes, en esas quizás aparentes fracasos, Él va manteniendo un hilo. Y ese es el misterio. Otro aspecto del misterio supone la concepción de la historia humana como un drama, a donde actúan libertades reales.
la historia podemos decir como que se teje así como una gran escena dramática, a donde intervienen, ¿qué cosas? Las fuerzas del bien y del mal. La elección entre el bien y el mal es una constante a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿sí? Y eso es para nosotros, a veces nos produce una cierta contradicción. ¿Cómo Dios puede actuar de esta manera? ¿O cómo fulano de tal que ha recibido todas las bendiciones de Dios ha sido elegido pero no realiza esa misión? Pero si Dios le ha dado la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo, ¿cómo no la aprovecha? ¿Sí? Porque Dios se tiene que encontrar con la libertad humana, y la libertad humana abre otro capítulo de misterio también. Entonces el misterio de Dios te tiene que encontrar con una realidad en el mundo que es esa historia nuestra, es esa aceptación nuestra, ¿sí? Fundamentalmente podemos sintetizarlo en esto: actúan libertades reales. Dios teje la historia de la salvación no con marionetas, sino con personas que tienen una voluntad, una razón, una libertad. Lo ha elegido supongamos a determinado profeta, y se revela ese profeta. Ha elegido a Pedro y Pedro lo niega. Se encuentra con la libertad humana. Ese drama de la libertad es también una característica del misterio. Otro aspecto, en contexto apocalíptico, se comprende como un recurso último y supremo la certeza de que es la voluntad divina la que rige la marcha de la historia, y de que Él es el autor de lo que ya sucedió, de lo ya sucedido, del presente y del porvenir. Siempre hay una certeza que la marcha de la historia, a pesar de todo, la maneja Dios. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, nunca el mal puede prevalecer sobre el bien. Esas figuras horribles o esos que asustan, las plagas y todos los males que se pueden suscitar y que provocan miedo, nunca tienen la última palabra. Hemos partido nosotros con la lectura del libro del Apocalipsis en el capítulo 21, que decía: habrá cielos nuevos y tierra nueva. La voluntad divina, la voluntad de Dios, es la que rige la marcha de la historia, ¿sí? Eso es también una parte de este misterio de Dios que se va realizando a lo largo de la historia. ¿Cuál es la idea de misterio que tienen los evangelios? Fundamentalmente los evangelios sinópticos. Podemos decir que está sintetizado también con la expresión reino de Dios, ¿sí? El modo secreto y escondido como el reino de Dios se hace presente en los hechos y palabras de Jesús. Cuando Jesús dice anuncia el reino de Dios a través de palabras, a través de hechos, y el reino de Dios es algo misterioso, y Él explica a través de una palabra cómo con un poco de levadura y un poco de harina lo que se puede llegar a realizar, o cómo esa semilla puede convertirse en un gran árbol. El misterio de Dios que va actuando, ¿sí? Algo que es insignificante al principio se puede transformar en algo que sorprende, ¿sí? Ese es el modo secreto de actuar de Dios, un modo que siempre deja desconcertado a la racionalidad o a la lógica humana, ¿sí? Si entendemos, por ejemplo, las parábolas, entendemos esto. Una de las parábolas tan sencillas que a veces las trabajamos con los chicos en religión, en la catequesis, en la escuela, la parábola del sembrador, ¿sí? En esos 4 terrenos, de algún modo, están sintetizadas los tipos de voluntades que aceptan o no aceptan esa palabra de Dios para que pueda crecer como una tierra fértil, ¿sí? La idea de misterio está presente, muy relacionada a la idea del crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo se inserta la iglesia en este proyecto de Dios?
Dios que actúa de un modo, podemos decir, misterioso, y cómo se inserta la iglesia en ese proyecto. El proceso entero del proyecto salvífico de Dios, que es estructurado en 4 momentos. Primero, la iglesia de algún modo ya está en los diseños divinos, de algún modo en la mente, en el proyecto de Dios, ¿sí? Antes del origen del mundo. No es fácil saber qué es lo que pensaba de Dios antes de la creación. Nosotros los vemos en la Biblia, a Dios actuando, obrando en la creación, pero por todo lo que se vino después, quiere decir que ya está en ese proyecto de Dios, la iglesia, antes del origen del mundo. Otro punto, en la historia de Israel se da una preparación y una revelación profética que se insinúa a través de determinadas imágenes, que como sabemos anticipan lo que se realizará plenamente en la iglesia. Dios de algún modo ya la va insinuando la iglesia, ¿en qué? En esas figuras que fuimos viendo también hasta mañana, la iglesia como pueblo de Dios, en la Pascua, en la Asamblea Santa, en la Asamblea en torno a la ley, en la comunidad que se va al exilio y que vuelve, la restauración de Israel. Ya hay una preparación de ese designio de la iglesia. Todas esas imágenes y esos hechos conducen también a la idea de que hay un proyecto de iglesia. Una preparación ya hay en todos esos hechos. Punto C. Su revelación y actuación definitiva se producen gracias a la acción de Cristo y del Espíritu, que ya lo vimos, ya dijimos. ¿A dónde nace la iglesia? ¿Cuál es el proceso que le da génesis, que le da origen a la iglesia? Está la semilla en el pueblo de Israel, pero se actúan ¿a dónde? En la acción de Cristo, ¿sí? Con su sacrificio en la cruz, y en la acción del Espíritu Santo. Allí está sintetizada ese origen de la iglesia, ¿no? El punto D, el último, la iglesia también forma parte de la consumación final de los siglos, cuando tenga lugar la restauración y reconciliación plena. ¿Sí? Es cuando, a lo que nos referimos cuando hablamos un tiempo escatológico que está destinado a un fin, que habrá una asamblea celestial, una Jerusalén celestial, como decíamos hasta mañana, ¿no? Cuando hablamos del juicio final, ¿sí? La parábola que dice que separará a unos a su derecha y otros a su izquierda, es una comunidad reunida, es una asamblea. El libro del Apocalipsis presenta de algún modo a ese fin de los tiempos, a esa consumación de los tiempos, como una gran liturgia de una asamblea, de un culto. Entonces, todo está orientado a una culminación. La iglesia, de algún modo, en este sentido, es criatura de Dios, pero está orientada a esa consumación en los últimos tiempos. Entonces, repasamos de nuevo estos aspectos, que la iglesia ya está prefigurada antes de la creación del mundo, que se va preparando en Israel a través de determinadas imágenes, a través de determinados hechos. Se da una revelación o una actuación explícita en la acción de Cristo y del Espíritu, pero que está orientada ¿a qué? A una consumación final, a la restauración y reconciliación plena, ¿sí? Esos 4 aspectos son fundamentales para comprender podemos decir, como ese camino que viene haciendo Dios y que desemboca en la consumación del fin de los tiempos. La iglesia solo puede ser entendida dentro del dinamismo del amor trinitario, y allí vamos a insertarnos en las figuras que nosotros veníamos hablando ya y que vamos a tocarlas una por una. La iglesia del Padre, la iglesia pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, que es cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Espíritu como templo del Espíritu.
Cada persona constituye a la iglesia desde un aspecto diferente. Cada persona de la Santísima Trinidad le da ese fundamento a la iglesia, ¿sí? Es una comunidad del Padre, es cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, pero animada y sostenida por la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a esa primera categoría y después vamos a trabajar con los textos para profundizar esta imagen que es fundamental y que ha recuperado un nuevo impulso, un nuevo vigor en estos últimos tiempos, porque el Papa Francisco en su manera de pensar la iglesia cita mucho esta expresión, la iglesia como pueblo de Dios, que es la primera que vamos a ver. Pero también tiene sus matices, también tiene a veces aspectos en los que es mal interpretada esta imagen de iglesia como pueblo de Dios. En el momento inicial de la historia de la iglesia, esta imagen de pueblo de Dios ocupó un lugar primordial, un lugar central, ¿no? La primitiva comunidad de Jerusalén tuvo que identificarse precisamente respecto a Israel, el pueblo de Dios. Hasta mediados del siglo IV conserva cierta prioridad respecto a otras imágenes. La iglesia realiza la imagen que Dios se había formado de su pueblo elegido. El Concilio Vaticano II adquiere un gran relieve hasta el punto que se convertiría en síntesis y símbolo de la eclesiología conciliar. En el Concilio Vaticano II va a ser clave este concepto, esta idea de pueblo de Dios. Notas características de esta imagen, que es que la salvación es comunitaria. La salvación no es un hecho individual, no me salvo solo, no puedo darme a mí mismo los sacramentos. La salvación tiene que ver con una cuestión comunitaria. Otra nota de esta imagen, que los bautizados tenemos como un cierto nivel común, una base fundamental por el hecho de pertenecer ¿a qué? Al pueblo de Dios. ¿A través de qué? Del bautismo. No sería una metáfora, sino una auténtica definición de la iglesia. Y por último, que la iniciativa siempre es la iniciativa del Padre, ¿sí? Esto es importante, sobre todo las dos primeras, porque cuando hablamos de la salvación, cómo nos salvamos, está bien, por los actos meritorios, por la gracia, por el seguimiento de Jesús, por una santificación personal, pero siempre lo hacemos en un ámbito comunitario, un ámbito eclesial. La fe la hemos recibido. Una figura estrechamente ligada al Padre, ¿sí? De cara a realizar su designio, Dios elige un pueblo en medio de los pueblos del mundo. Ello no significa que el resto de los pueblos no sean de Dios o que Dios no sea Padre de todos los hombres. El modo de comportarse, Yahvé en el Antiguo Testamento confirma unos acontecimientos que no suceden por azar. El pueblo de Dios es elegido en vistas a un proyecto más amplio. Aquí surge la pregunta, ¿por qué eligió a un pueblo? Y esto también, volviendo a la idea del misterio, es un misterio para el mismo pueblo. Así, ¿qué tenemos nosotros que nos ha elegido Dios? No somos la nación más grande, no somos la nación más perfecta, no somos la mejor de todas, y sin embargo Dios nos ha elegido para ser el pueblo de su propiedad, un pueblo para pertenecerle. Esto es como una paradoja siempre para ellos. ¿Por qué hemos sido elegidos? El problema es que después, si no comprenden esta misión, el pueblo de Israel termina pasando lo que describimos en la lectura hoy de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Esa no aceptación del pueblo, del Mesías, de la salvación definitiva, lleva a que ese pueblo se convierta podemos decir que quede desechado de algún modo como pueblo de Dios y se abra una dimensión más universal, un proyecto más amplio, como decía acá al final.
El pueblo de Dios en el curso de la historia de la salvación. ¿Cuál es ese dinamismo que se da en el pueblo de Dios? Se da esta dinámica: concentración y expansión, individuo, grupo, multitud. Allí hay como tres elementos fundamentales, porque desde Abraham, que decíamos que arranca con un individuo, con una familia, un grupo que se va ampliando, que se va convirtiendo después en un pueblo numeroso y que se abre una multitud, ¿sí? Concentración, expansión, un doble movimiento que se da en este pueblo. Después está la dialéctica de la vocación envío. Ese pueblo ha sido llamado, pero no ha sido llamado solo para recibir él los beneficios, recibir él las bendiciones, sino que esas bendiciones las tiene que comunicar. Por ti serán bendecidas todas las generaciones, lo que le dice Dios a quién: a Abraham, ¿sí? Él es el padre, podemos decir, de la fe, y en él está esa semilla de ese pueblo. Entonces, concentración y expansión, vocación y envío, o misión podemos decir. Después siempre está la alianza, que es un pacto de Dios con este pueblo, pero es una alianza abierta, siempre a hacerse en una dimensión más grande cada vez, ¿sí? Fíjese en los grandes personajes del Antiguo Testamento. ¿Con quiénes establece alianza Dios? Con Noé, con Abraham, con Moisés. Y esa alianza tiene que ser constantemente renovada. Y los profetas son como los grandes artífices de esa renovación de la alianza. Y el último aspecto de la dimensión de pueblo de Dios aquí en la historia de la salvación es la de ser pueblo elegido, instrumento de reunificación de todos los pueblos, ¿sí? Allí en las 12 tribus es un número simbólico que quiere decir un número también de universalidad, ¿sí? Cuando encontramos el número en el Apocalipsis de 144.000, es un número de universalidad, un número de multitud, ¿sí? Quizá podemos escuchar a los hermanos evangélicos, dice que serán 144.000 los elegidos, o los que se van a salvar, pero eso implica la dimensión multitudinaria de la salvación y de la apertura de ese pueblo, ¿no? La autoconciencia del nuevo pueblo de Dios. Bueno, ¿cómo esa comunidad de los 12 va tomando conciencia de que no es algo totalmente nuevo, pero que tiene sus raíces en la misma cultura, en la misma historia del pueblo de Israel? ¿Cómo toma conciencia de eso? Volvamos entonces al principio, el tema de la elección de Abraham. La alianza individual con Abraham se hace directamente colectiva en el Sinaí, se va haciendo más amplia. El pueblo, de nuevo, esta idea de un pueblo suyo, un pueblo de pertenencia, dice: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, separado de las naciones. La identidad, ¿a dónde la recibe esta identidad el pueblo? En la asamblea, ¿sí? Y después esa asamblea se va convirtiendo fuerte en la medida que está en la memoria del pueblo. ¿Se acuerdan cuando nos reuníamos en torno a Moisés, en torno a la ley, en el desierto? Bueno, esa memoria constante es lo que lo sostiene también al pueblo, ¿no? Allí entramos entonces a ver esta dimensión de la autoconciencia de este pueblo, nuevo pueblo de Dios, o lo que ya decimos, la iglesia. Jesús se dirigió a todo el pueblo de Israel para invitarlo a la conversión y a la recuperación de la vocación primaria. ¿Cuáles son los textos o por allí las ideas que nos resuenan? Cuando Jesús dice: he sido enviado aquí a las ovejas perdidas de Israel. Y viene una cananea, que es una extranjera, y le pide un milagro. ¿Y qué dice Jesús? Como que sigue adelante, ¿no? Jesús como que sigue caminando y, bueno, alguien interviene porque ella sigue gritando, ¿no? Es toda una figura de esa apertura que se va a ir dando, porque es una mujer extranjera.
Y Jesús le dice, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y bueno, ellos muchas veces, los israelitas, con ese orgullo de ser pueblos, tratan a los demás, nosotros somos los hijos y los otros son cachorros. Sí, Jesús dice esa expresión, no está permitido darle el pan de los hijos a los cachorros. Una expresión simbólica para decirle, todavía no ha llegado el momento de la salvación de ustedes, pero la mujer apura ese trámite diciendo, sin embargo, los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de su dueño. Bueno, Jesús, no es que alguien decía que esa mujer le abrió la cabeza a Jesús. Es una cuestión didáctica también que Dios va haciendo y que Jesús permite esa insistencia para que haga suscitar el deseo en los pueblos de la salvación también. Que ellos tengan ese deseo y lo busquen, porque en un momento se va a entregar y va a entregar el pan a todas esas civilizaciones, a todo su pueblo. Dios ya tiene proyectado eso. No es que la mujer le ha abierto la cabeza en ese momento a Jesús, le ha dicho, también la salvación puede ser para nosotros los extranjeros. Dios ya tiene pensado eso, ya lo tiene proyectado, ¿no? Eligió a los 12 como símbolo de la convocatoria definitiva de Israel. Dijimos que eligió un número, eligió 12. La dinámica del reino de Dios rompía todas las barreras y exclusivismo. ¿Cuál es el gran riesgo de esta idea de pueblo de Dios? Que el pueblo sea cegado por ese orgullo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los demás son impuros. Los demás son pecadores. Los demás no pueden entrar en el culto, no pueden entrar en la asamblea, porque nosotros somos los elegidos. ¿Sí? Esa exclusividad que comporta también muchas veces una religión nacionalista, una religión que solo está identificada con la nación. Jesús no podía dejar de contar con la posibilidad del fracaso de Israel. Esto ya está de algún modo en los textos bíblicos, por ejemplo, como la parábola de los viñadores homicidas, que ya la hemos citado, y la necesidad de un pueblo distinto. Jesús elige ese pueblo, va en búsqueda de ese pueblo y le predica a ese pueblo, aún conociendo que ese pueblo, o que ese mensaje podía fracasar en ese pueblo, que es lo que ya dijimos hasta mañana cuando leíamos ese texto de Hechos de los Apóstoles. Entregó su vida como sello de una alianza nueva, que sin embargo no excluía a Israel. Cuando habla justamente con las palabras que utilizamos o que escuchamos en la celebración de la Santa Misa, ¿no? Fíjense que estas palabras tendrían que resonar constantemente para nosotros, de esta apertura, esta dimensión hacia todos. Esta sangre de la nueva alianza que es entregada por muchos o por una multitud, o es para todos. Él ha venido a entregar la sangre, ha venido a entregar su vida, no por ese pueblo, sino por la humanidad entera. Si en Jesús se había realizado la alianza nueva y definitiva, ¿significa ello que queda anulada la alianza antigua? Bueno, esto es una pregunta que se va a suscitar después. Bueno, la nueva alianza la hace con nosotros. ¿El pueblo de Israel ya queda fuera de esa alianza? Bueno, ese dinamismo se va a ir presentando constantemente en la medida que la iglesia vaya surgiendo como una comunidad que tiene las raíces en Israel, pero que también ya muestra ser algo distinto. La comunidad cristiana responderá con una postura compleja y llena de matices, pero suficientemente clara y segura, comprendiéndose como pueblo de Dios y designándose eclesia, es decir, la cajal auténtica de Dios, que ya hablábamos que era la asamblea del Antiguo Testamento. La comunidad cristiana se consideró heredera de los dones y la misión de Israel, y por ello del título de pueblo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, por ejemplo, en la carta de los Gálatas dice Israel de Dios, o el Evangelio de Mateo que utiliza la expresión iglesia como verdadero pueblo de Dios.
y en la carta a los Corintios, donde la iglesia viene a realizar el nuevo Israel, ¿no? El nuevo pueblo de Israel de un modo más pleno. A la luz de 3 textos fundamentales emerge la novedad del pueblo de la alianza definitiva, que enseguida vamos a trabajar con estos textos. Hay un texto en los Hechos donde se dice que Dios se dignó tomar de los gentiles, y ahí utiliza la palabra en griego etné, que es, de allí derivan también etnias o pueblos, un pueblo que utiliza la palabra laos, consagrado a su nombre. De las etnias, de los pueblos, de las culturas, Él elige un pueblo, pero ya no es un pueblo vinculado a una tierra, a una sangre, a una etnia, sino es un pueblo que representa y que es tomado de muchos otros pueblos, ¿no? La primera carta de Pedro profundiza este dato. Es la desnudez de la fe y del bautismo lo que hace que se pase a ser pueblo, saliendo de la condición de no pueblo. No deciden, por tanto, los condicionamientos biológicos o raciales, sino la aceptación de la gracia y de la misericordia. Pertenecer a este pueblo no significa estar circuncidado, por ejemplo, que era algo típico de la cultura, o si queremos llamarle de la raza judía. Y la carta a Tito ofrece la razón última y radical. Es la salvación, es la acción salvífica de Cristo, es su entrega por todos la que ha permitido la configuración del pueblo mesiánico. Bien, ¿cuáles son los aportes valiosos del cristianismo al término asamblea? Ya tenemos la palabra asamblea del Antiguo Testamento, pero los cristianos, este nuevo pueblo de Dios, ¿qué le aporta a esa asamblea? Que la asamblea es fuera también de la reunión en sí misma. Está la reunión, esa reunión se desintegra, se dispersa, cada uno por su lado, pero esa asamblea, sigue siendo iglesia. Esa iglesia, por más que no esté allí reunida en un lugar, en un espacio fijado, en un templo o en cualquier espacio, por más que no esté reunida, sigue siendo asamblea. ¿Qué otra cosa le agrega? Que es un ámbito de reconciliación. ¿Y que ha sido adquirida por quién? Por la sangre de Cristo, que incluye un triple contenido: la asamblea concreta de culto, la iglesia concreta de un lugar o de una ciudad, iglesia universal en su conjunto, ¿sí? Ya aquí hay una concepción mucho más amplia de lo que significa ser iglesia. Puede ser la asamblea de culto, algo puntual, pero también puede ser la iglesia de un pueblo, de una comunidad, que después quizás le llamaremos diócesis, o la iglesia universal. La iglesia es siempre parroquia, de aquí deriva la palabra parroquia, se encuentra en un lugar como estratégico entre otras casas, entre otros lugares, ¿sí? Y que la iglesia es al mismo tiempo extranjera y peregrina. Sentido teológico de la iglesia como pueblo de Dios, ¿sí? Hay una continuidad y una discontinuidad, hay una dimensión trinitaria, hay una dimensión comunitaria, hay una igualdad básica entre todos los creyentes, y que este pueblo es un sujeto histórico, un pueblo que tiene una presencia real en un lugar, en un espacio, y que va generando, como dijimos esta mañana en la primera presentación, una cultura, por ejemplo, que tiene un componente escatológico, que esta asamblea, que este pueblo va a terminar en un momento en una consumación definitiva en la Jerusalén celestial. Bien, y por último, el Vaticano II trata de conjugar esta herencia del Antiguo Testamento con la herencia del Nuevo Testamento y combinar esta idea de pueblo de Dios. Antes de pasar a la actividad del trabajo con la palabra de Dios,
este último ítem son los riesgos de esta imagen o de esta categoría pueblo de Dios. ¿Por qué riesgos? Porque se dieron en realidad y también pueden presentarse para nuevos equívocos y quizás malas interpretaciones de esta categoría pueblo de Dios. Para nosotros quizás no es muy conocido, pero sí por allí está la idea de estas iglesias nacionales también, ¿sí? Que una iglesia sea propia de una nación. Nosotros cuando encontramos este conflicto, cuando vemos este conflicto bélico en Rusia, Ucrania, no llegamos a dimensionar que la iglesia ortodoxa en este caso tiene un fuerte componente nacional. Ellos están convencidos, los creyentes ortodoxos y la jerarquía patriarca, que es una guerra santa, que Putin está haciendo esta guerra, sosteniendo esta batalla para salvaguardar y para conservar la pureza de la cultura, de la tradición y de la fe ortodoxa, que todavía no ha sido contaminado por los valores occidentales, ¿sí? Según el concepto de ellos, ¿no? Puede ser este riesgo también de convertir a la iglesia en algo nacional, en algo propio, ¿sí? En algo sociológico, ¿no? En la etapa medieval se identificó la iglesia con cristiandad, ¿sí? Todos somos cristianos, todos pertenecemos al pueblo de Dios. Y si no eras cristiano, podías correr determinados riesgos. Acuérdense esa gran lucha que va a sostener la iglesia para combatir a los pueblos que son los bárbaros porque tienen otra religión, o los pueblos musulmanes porque tienen otra religión, porque identifican la civilización de Europa, la cultura de Europa con iglesia. El punto C, se entiende el pueblo como nación, se puede crear los presupuestos para la ideología de las iglesias nacionales, que ya lo dijimos. La iglesia del pueblo, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos quizás esta expresión? Sí, porque es la iglesia del pueblo, tiene que estar inculturada, tiene que formar parte, tiene que ser una iglesia popular, la iglesia del pueblo, ¿sí? Es un componente que termina desfigurando esta idea. Figura de la iglesia en la cual todo el conjunto de la sociedad civil está imbuido y penetrado de la presencia eclesial, ¿sí? Todos pertenecemos, todo el pueblo es la iglesia. Hay una equiparación, ¿no? Se entiende pueblo como proletariado. Si se entiende el pueblo como proletariado, se da origen a la iglesia popular y a la iglesia de los pobres, ¿sí? Se contrapone, ¿no? Iglesia popular, la iglesia de los pobres y la iglesia de los ricos, ¿sí? Que no deja de producir de algún modo ruptura, ¿no? Salvando las diferencias, hubo algunas corrientes en Latinoamérica que se han ido un poquito para este lado, ¿no es cierto? En Argentina fue muy fuerte la categoría pueblo de Dios. Cuando Francisco va como papa, lo identifican con esa teología del pueblo, ¿sí? La teología de los teólogos argentinos, por ejemplo, Lucio Gera, de los años 70, de los años 60, ellos se han formado en esa idea de que la iglesia es pueblo de Dios, pero es una categoría bien entendida. En otros contextos latinoamericanos quizás se prestó para una interpretación equívoca, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque no conozco mucho el ámbito de la teología de la liberación, que hizo mucho bien por un lado, pero también generó cierta confusión, ¿no? Bueno, vamos a hacer el corte y cuando volvemos vamos a trabajar con los textos bíblicos que voy a dejar allí. Si quieren irlos anotando ya o cuando vuelven los anotan. Anotamos a los 4 textos y ahí está la consigna. ¿Cuáles son las características del nuevo pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hace pertenecer a este pueblo? Y si esta imagen es actual a nuestro modo de ser iglesia. Pues la primera, pueblo elegido, tiene la esperanza de la salvación y es un pueblo congregado. En la segunda,
por la gracia de Dios manifestada en Jesús, que Él nos redime y nos hace suyos por el bautismo y la Eucaristía, y que en la tercera veíamos que sí teníamos la imagen y nos concebíamos como pueblo de Dios, y poníamos el ejemplo de que como catamarqueños, antes de la Semana Santa, celebramos la peregrinación del pueblo de Dios. En base al primer texto, que es de Tito, capítulo 2, del 11 al 14, y bueno, dice la pregunta, la consigna: ¿cuáles son las características del nuevo pueblo de Dios? Y bueno, nosotros pusimos: llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras esperamos la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, ¿sí? La segunda consigna dice: ¿qué es lo que hace pertenecer a este pueblo? Bueno, es por sobre todas las cosas el sacrificio redentor de Cristo, ¿no es cierto? Esto es lo que nos hace pertenecer a este pueblo, que se efectúa en la iglesia. Sobre todo esto, ¿no es cierto?, por los méritos de Cristo, pero en el sacramento del bautismo, ¿sí? Nosotros sabemos que mediante el sacramento del bautismo entramos a pertenecer a la iglesia, es decir, al pueblo santo de Dios, ¿sí? Bueno, todos sabemos que el bautismo nos hace, en primer lugar, nos borra la mancha del pecado original, nos hace hijos del Padre, hermanos en Cristo, templos del Espíritu Santo y miembros de esta iglesia que es el pueblo de Dios, ¿sí? Y la tercera consigna dice, ¿qué es lo que nos hace pertenecer a este pueblo? Bueno, sí, después pusimos, si existe y conservamos esta imagen de pertenencia a la iglesia como pueblo de Dios, en la vida, ¿no? En la vida de iglesia, por ejemplo, en la liturgia, pero también en la vida civil, ¿sí? Porque bueno, nosotros somos iglesia, no únicamente, ¿no es cierto?, cuando vamos a celebrar la liturgia, sino en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Estamos siendo iglesia, estamos siendo miembros de la iglesia, estamos siendo parte del pueblo de Dios. Entonces, en la imagen actual de nuestro modo de ser de iglesia, sí, en todo momento se refleja esto, ¿sí? No únicamente cuando vamos a celebrar, digamos, nuestra liturgia. Una iglesia convocante, pueblo elegido, santo y adquirido para anunciar las maravillas del Señor, también que pasa de las tinieblas a la luz, que antes no era pueblo y ahora sí, y que ahora obtuvieron misericordia, la que rechaza el pecado para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, y también por el bautismo y la Eucaristía. Segundo, tenemos los que son, ¿qué es lo que nos hace pertenecer a este pueblo? Son aquellos que son llamados, elegidos, y de los que eligieron ser y pertenecer a este mismo pueblo, que es una propuesta, una invitación universal, pero también, como decía el profesor, es también sujeto a que Dios llama, pero no a marionetas, ¿no?, para manejar su libertad, sino también esperando de nuestra respuesta. Y tercero, si es una imagen actual de nuestro modo de ser iglesia, sí, por conservar las características de universal, convocante y anunciante. Las características del pueblo de Dios, desde el grupo vimos esto: elegido desde siempre, pueblo adquirido, los que no eran pueblo ahora son pueblo, los que recibieron la misericordia, vivían como extranjeros y fueron santificados por el Espíritu. Diversidad, no pertenecen a una etnia. Pueblo elegido y lleno en la práctica del bien. En la segunda, ¿qué es lo que hace pertenecer a este pueblo? Bueno, el bautismo, comer la misma comida y la misma bebida espiritual, la Eucaristía, ser parte de la historia que viene desde los antepasados. Este pueblo de Dios del Nuevo Testamento
que es la promesa cumplida gestado en el Antiguo Testamento. Descendencia elegida, haber recibido al Espíritu para ser purificados por Jesucristo, para obedecerle. Y en el último vimos que es una imagen actual en cuanto a la diversidad, en esto de que somos pecadores, pero no hay una conciencia de la santidad, no hay una búsqueda de la santidad hoy, ¿no? Eso nos parecía como que no se correspondería a lo que vimos de estas características. No, con respecto a la primera pregunta, es un pueblo universal llamado a la conversión, es figura de la iglesia triunfante, llamada a un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, elegido por Dios, para anunciar esta hermosa dialéctica que explicaba José, que implica el hecho de ser discípulo, apóstol y misionero, sacados también de la tiniebla a este pueblo a la luz. Y la dos, ¿qué es lo que nos hace pertenecer? Es la gracia salvadora de Dios Padre que nos conoce, dicen los textos bíblicos. La palabra hebrea, una vez explicaba el padre Oscar, conocer significa ser íntimo a. Qué bonito pensar que Dios ya no solo me pensó desde toda la eternidad antes de ser, sino que lo sigue haciendo sosteniéndome en el ser, ¿no? Con su amor, con su misericordia, etcétera, etcétera. Eso está muy bonito en el prólogo de Juan, en Jeremías también. Y nos hace pertenecer a nuestra iglesia como pueblo de Dios el bautismo. Y la tres, si es una imagen actual, este modo de ser iglesia, sí, el famoso ya pero todavía no, sí pero no. ¿Por qué? Porque hay mucho de aceptar esta elección de Dios que nos ama a través de los sacramentos, etcétera, etcétera. Hay mucho de anuncio, mucho de discipulado, mucho de misión, mucho de ser apóstol. Hay mucha orientación de esta vida cristiana hacia una vida santa y concreta y eficiente, pero todavía falta, lo que dijo ella, ¿no? Todavía falta. Y poníamos acá dos frases que nos parecían importantes, particularmente a mí me parecen muy centrales en este punto. San Juan de la Cruz decía: en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Y Santo Tomás de Aquino decía: conocer a Dios es importante, pero se corre el riesgo de, cuando lo conozco, solamente dentro de los parámetros racionales míos o dentro de mis paradigmas. Pero dice, es importante por eso amarlo a Dios, porque es Dios quien va formándome desde lo profundo de mi ser. Nosotros hemos hecho un poquitito de lo que hemos entendido. La pregunta número 1, sobre las características, hemos puesto: la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como su templo. Y ella le va a explicar por qué. Y agregando algunas otras características que hemos sacado de las cuatro citas bíblicas, hemos puesto la sobriedad como características: sobriedad, justicia, piedad, la gracia, la paz en abundancia. Somos raza elegida, sacerdocio real, nación santa. También como característica la unidad y la comunión espiritual. Bueno, la 2, pertenece a este pueblo, hemos puesto, gracias, profe, hemos puesto la esperanza, la fe y la salvación, profe. Y agregamos también que nos hace pertenecer al pueblo de Dios el bautismo, la aspersión con la sangre de Cristo que nos salva y la gracia santificante que recibimos del Espíritu Santo.
Bueno, y la última es una imagen actual de nuestro modo de ser iglesia y hemos contestado que no. Yo le daba el ejemplo a los chicos de que allá en mi pueblo dicen que Dios es amor, pero está la tradición que si no te persignas frente a una grutita, Dios te castiga, te manda ahí. Entonces, como que eso. Si no, también me pasa a mí siempre, me pasaba antes, de que salía de la iglesia llena de amor de Dios, me llegaba una notificación del horóscopo y lo leía y creía. Así como que no, llegamos a la conclusión de que no somos una iglesia totalmente porque no vamos con lo que decimos. Podemos decir que Dios es amor, pero está esta cuestión de que si no te persignas en una grutita, Dios te castiga. Hay cosas que cambiar, es un ida y vuelta. Profe. Listo. Muchas gracias. Compartiendo con lo que ustedes ya han ido expresando con el profe Luis, destacábamos sobre todo el carácter universal que aparece allí en los textos y que de alguna manera marca la continuidad también en el proyecto de Dios de lo que hace a la asamblea, como decía el padre, a la iglesia, y a este concepto de la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Esta universalidad, que si bien no está condicionada en lo que hace a cómo pertenecer a ese pueblo, pero que sí remarca la puesta en ejercicio, el poder asumir, el poder vivenciar los valores universales como la justicia, superar la impiedad. Y nosotros, veíamos que en la actualidad, indudablemente que es un llamado permanente a no perder justamente este mandato fundacional con el que nuestra iglesia ha nacido y que, por ejemplo, la enseñanza del Papa Francisco, concretamente como para tomar un ejemplo, como lo exponía también José, en una de sus últimas encíclicas hace este llamamiento a la fraternidad. Y la fraternidad no solamente a los creyentes, sino a todas las personas de buena voluntad. Con todo lo que implica, diríamos, vivir la fraternidad en un mundo globalizado, con diferentes situaciones, porque algo que parece tan simple, lo conversábamos con Luis, como es la alteridad, es reconocer al otro como otro, cuando es dejado de lado, indudablemente hace que se atente contra su propia dignidad y contra la dignidad de los pueblos. Así que eso queremos destacar, sobre todo el tema de la universalidad y de este llamamiento a mantener vigente ese mandato fundacional. Me gustaría sintetizar estas ideas. ¿Qué le aporta este hecho de ser pueblo de Dios a nosotros o a nuestro concepto de iglesia? Por ejemplo, que ustedes también lo han mencionado, la de ser algo visible, encarnado en un lugar, en un espacio, en un momento determinado, ¿sí? Esta idea de que el pueblo de Dios es como pueblo entre otros pueblos, tiene un lugar. La idea de pueblo de Dios en Argentina, en la teología argentina, fue muy fuerte, muy importante. Tal es así que la Biblia nuestra, no todas las Biblias son nuestras, pero la traducción hecha para Argentina, ¿cómo se llama? El libro del pueblo de Dios, traducida por Russo y Laborati, estos dos autores argentinos que hacen todo este trabajo de investigación y traducción de esta Biblia al lenguaje más común para nosotros. Utilizó esta terminología, el libro del pueblo de Dios. Hay dos personas que influyeron mucho también como teólogos en este concepto de iglesia como pueblo de Dios en Argentina, que ya los dos están extintos. Uno fue el padre Lucio Gera
y el padre Juan Carlos Escanone, jesuita, que murió hace un par de años. El padre Escanone hace un gran desarrollo de las culturas latinoamericanas. Entonces la iglesia está encarnada en una cultura, tiene rostros visibles, somos un pueblo visible, somos una comunidad visible. Tanto es así que esto fue influyendo en nuestro modo, por eso hacía esta última pregunta, de modo de ser iglesia. Hay algo que le dio mucho empuje también a esta concepción de las pequeñas comunidades, a los pueblos, las comunidades de base, ¿sí? En un momento en Latinoamérica se desarrollaron muchísimo, ¿sí? Las comunidades de base que eran como células de ese pueblo de Dios. ¿Alguien sabe qué son las comunidades de base? Yo sé que alguien sabe, sí. ¿Quién sabe? Cuéntenos, no es importante, pase, Belén, cuéntenos. Quizá, ¿por qué es importante saber qué son las comunidades de base? Que con el tiempo quizás lo hemos olvidado. Pase, Belén. Porque las comunidades de base permiten una encarnación de esta teología del pueblo en células vivas, ¿sí? Células vivas de nuestro ser iglesia. ¿Qué son las comunidades de base? Las comunidades eclesiales de base son justamente las comunidades que pertenecen a la iglesia y que están en la base. Es lo primero, que uno dice, qué lógico. Lo que se ha tratado de ir haciendo en América Latina, sobre todo que es de donde surge y que después el Papa Francisco, bueno, y antes también Pablo VI de alguna manera había acompañado con l'Evangelii Nunciandi, es reconocer que hacía falta recuperar la imagen de la iglesia primitiva. Y tomando uno de los textos que hoy trabajamos, por ejemplo, de Hechos capítulo 4 y también de Hechos capítulos 2, son comunidades pequeñas que comparten la vida, que se nuclean en torno de la palabra de Dios, de la Eucaristía, que comparten el pan, que comparten la vida y donde ninguno pasa necesidad. Es el compromiso con un Jesús encarnado que está en la historia y que quiere transformar desde las bases en función desde los valores del Evangelio. Por eso es que se comparte siempre la palabra y, como dice el texto, y comparten la vida con alegría, acompañada, ahí también en el texto acompaña muchísimo todo lo que es la presencia de los apóstoles. Por eso una de las constituciones esenciales de las comunidades eclesiales de base es que tiene que tener el acompañamiento de los obispos, de los sacerdotes, como para que no sean como prácticas nada más que comunitarias y pierdan la eclesialidad. Otra característica que trabajó mucho la teología del pueblo de Dios fue la piedad popular. Un redescubrimiento de la piedad popular o religiosidad popular, ¿sí? Que es la fe simple, espontánea del sentir del pueblo, ¿sí? Las peregrinaciones, el Via Crucis, todas estas manifestaciones, por pequeñas y sencillas que sean, es un punto de partida para la fe. Y este autor que yo les decía, Escanone, trabajó mucho en esto. Y bueno, el profe Rojas me está diciendo también, Monseñor Demetrio, que fue un estudioso, ya murió, fue obispo de Cafayate. Él estudió mucho el tema de las culturas y de la religiosidad popular del norte, porque en Argentina tampoco es lo mismo el NEA que el NOA, y no es lo mismo las comunidades que están del sur de Córdoba para allá o de Buenos Aires que lo que está para el norte. La cultura es muy amplia y la religiosidad popular es muy fuerte, mucho más aquí al norte, ¿no? Son determinadas perlas que va suscitando esta concepción de iglesia como pueblo de Dios. Por último, en la liturgia, cuando nosotros celebramos, participamos en nuestras celebraciones, decimos, somos el pueblo de Dios. En las oraciones decimos eso, en los cantos. ¿Cuántos cantos nos dicen iglesia peregrina de Dios, pueblo elegido? ¿Sí? Está llena de esta presencia en la liturgia, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios congregado en torno a la palabra, en torno a la Eucaristía. Bueno,
aquí hacemos un paréntesis y pasamos ya a la dimensión más bien cristológica, o porque la iglesia es cuerpo místico de Cristo o cuerpo de Cristo. Ya dijimos que la idea de pueblo de Dios la asociamos más al Padre, que el Padre es el que tiene la iniciativa de convocar. El Padre es el que llama, el Padre es el que convoca. En el Antiguo Testamento configura a este pueblo, pero lo conforma desde la Pascua de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuerpo de Cristo, o podemos añadirle también la idea de cuerpo místico, una figura muy importante también en la doctrina de los padres. Siempre estamos volviendo, recurriendo a los padres de la iglesia como quienes son aquellos que dan la base, los cimientos, o fundamentan la fe, y no se inspiran más que obviamente en la cultura de su tiempo, pero sobre todo en la palabra de Dios. Los cristianos están realmente unidos con el Señor. Decíamos que la nota característica, por ejemplo, de la eclesiología del libro de Juan, del Evangelio de Juan, es la relación personal, ¿sí? El vínculo personal. Bueno, aquí se refleja eso, ¿no? Los cristianos están realmente unidos al Señor. En la Edad Media se va dando una desvinculación entre Eucaristía e Iglesia. No es que se pone en duda el tema de la Eucaristía como don, como misterio, pero se va desvinculando, y ya hay un sacerdote ya a finales del siglo XIX que critica mucho, Rosmini critica mucho las celebraciones, ya la Eucaristía, las celebraciones en general, que habían perdido ese sentido, ese contacto de las primeras comunidades, ¿sí? Una liturgia que se va transformando quizás más fría y menos celebrativa, y hay una desvinculación entre Eucaristía e Iglesia. No por casualidad, muchos milagros eucarísticos se dieron en la Edad Media, como para reafirmar también esta presencia. La Reforma Protestante, ya dijimos hasta mañana que acentuaba ¿qué cosa? El carácter invisible de la Iglesia. La verdadera Iglesia es la que no se ve. Según Lutero, pertenecemos a una Iglesia invisible, porque la iglesia actual, la iglesia de Roma, en ese momento había caído en una cautividad babilónica. En el siglo XX contribuía esta eclesiología a una espiritualidad más intensa. Estamos en el siglo XX en un momento de grandes desiertos espirituales, de grandes necesidades espirituales. Acuérdense que surge la filosofía existencialista, donde todo es como un absurdo, nada tiene sentido, pero también a la par van surgiendo la necesidad de movimientos espirituales, ¿sí? El Vaticano II, los capítulos 7 y 8, para conjugar entre el componente social y el componente místico. Estas dos dimensiones a lo largo de la historia de la Iglesia se fueron como conjugando, a veces sobreponiendo uno sobre otro. ¿Qué es lo más importante? El aspecto social, el aspecto visible, el aspecto institucional o el aspecto místico, el aspecto, podemos decir, carismático. ¿Cuál es lo más importante? Son los dos importantes y los dos están vinculados, estrechamente vinculados, ¿no? La Iglesia en la gracia del Hijo. La Iglesia debe ser vista a la luz de la identidad última y radical de Jesús el Hijo. Habla del amor del Padre y de la gracia del Hijo. Pues bien, la gracia va más allá del amor e insinúa una ulterioridad del amor.
Toda existencia terrena refleja la voluntad de no vivir nada más que para la misión, para que la gracia se haga patente y experiencia en medio del mundo. Hablamos de gracia, pero ¿qué es la gracia? ¿Sí? No les voy a dar una definición difícil, sino una definición del catecismo, que tiene prácticamente 2 o 3 definiciones importantes en esos números. Esta está tomada ahí en el número 1996 del Catecismo de la Iglesia Católica, pero hay otras. La gracia es un auxilio, un favor, un auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado, ¿sí? ¿Qué es la característica de la gracia? Que se nos da algo sin merecer. Gratuidad. Se nos da algo sin mérito, ¿sí? En una época hay esta contraposición. Nosotros nos salvamos por nuestros méritos o por la gracia divina. Y bueno, las dos cosas se conjugan. La fe en Jesús, pero también la gracia muchas veces supone la naturaleza. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos, lo que nosotros nos esforzamos, pero necesitamos ese favor divino. Porque yo puede ser que no se luche, haga un esfuerzo, trate de tener una vida cristiana, recibir los sacramentos, pero como que toda mi espiritualidad puede estar fundada en la acción personal. Y si Dios no está recibiendo eso que yo hago, por eso la gracia es importante. Entonces la gracia de Cristo es la que posibilita esta unión con el creyente, ¿no? ¿Cuál es la acción real de Jesús en el origen histórico de la Iglesia? La lógica de la reforma acabaría rechazando la idea de una institución de la Iglesia por Jesús. Volvemos de nuevo al tema de la reforma, de los años, de la época de Lutero, que ellos no es que niegan, pero no están aceptando que la Iglesia sea fundada por Cristo, porque eso los obliga a ellos a no desprenderse de la única Iglesia de Cristo de la cual ya se estaban desprendiendo, ¿no? Entonces no les conviene a ellos, en términos prácticos, decir que la Iglesia había sido fundada por Cristo. La importancia de la Pascua y la necesidad de tener en cuenta todo el acontecimiento de Cristo para entender la fundación de la Iglesia, que ya lo dijimos, no es un hecho puntual, sino un proceso eclesiogenético, decíamos esta mañana. La posición católica gira en torno a 3 ejes. El punto... Bien, la existencia en la intención y en la actuación de Jesús de actos eclesiológicamente relevantes. Parece un término complejo, ¿no? Actos eclesiológicamente relevantes. ¿Qué acciones hizo o realizó Cristo que nos diga Él tiene una intención de fundar una iglesia? ¿Sí? A eso nos referimos con actos eclesiológicamente relevantes. Por otra parte, que existe una continuidad histórica. Pentecostés, el grupo de los discípulos que Él reunió, ¿sí? Jesús conoce y acepta su misión. ¿Cuál es su misión? De entregar la vida en favor de la salvación de los hombres. Su misión es reunir a los hombres. Para esto hace una determinada, podemos decir, determinada clase o tipos de actos en los cuales va preparando la iglesia. Jesús quiso fundar la iglesia, quiso fundar la iglesia no significa que estableciera todos sus aspectos institucionales. Lo volvemos a repetir esto. Que Jesús haya querido fundar una iglesia no quiere decir que Él diseñó uno por uno todos sus aspectos institucionales. Yo voy a decir, bueno, que en algún momento existan los presbíteros, los obispos, que la Eucaristía sea así, que de tal forma los sacramentos, el bautismo. Él no hizo un diseño institucional de la iglesia, ¿no? Generó y creó una comunidad, y esa iglesia se va percibiendo y va siendo consciente y va tomando conciencia de esos signos que son los sacramentos. Bueno, allí encontramos como un círculo
que gira en torno al mismo Jesús. La misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Ya le dijimos, salvar. Para esa misión elige a 12, simbolizando también lo que hablamos anteriormente, el pueblo. Esto está conectado con la Pascua y con Pentecostés. Ese círculo se cierra en torno a la misma misión de Jesús, pero esa misión de Jesús se abre y se prolonga en alguien o en alguienes que lo sostienen, como son los discípulos, en este caso en la figura de los 12, que luego esos 12 eligen a otros y se va extendiendo esta misión de Jesús. ¿Por qué es la iglesia del Señor? Los discípulos son rescatados desde el pecado, desde su cobardía y desesperanza por el Jesús glorificado. La buena noticia que reconvoca a la iglesia, el querigma, la proclamación que el reino de Dios se ha realizado en Jesús, porque el Espíritu hará que lo acontecido en Jesús no se pierda en el pasado, sino en actualidad inagotable. Ese acontecimiento de Jesús, que es su muerte, pasión, muerte y resurrección, necesita que sea prolongado. ¿Y cómo se prolonga esto? En la iglesia, en la acción de la iglesia, pero con la asistencia del Espíritu Santo. El resucitado no habla de partida o despedida, sino de otro modo de presencia en su comunidad. Esto está muy presente en el Evangelio de Juan. Nunca habla de una despedida. Me voy, pero volveré, dice, ¿no? Jesús, me voy, pero les dejaré un paráclito. Y ese les irá contando, les ayudará a descubrir todo lo que yo les he enseñado. Esa continuidad, esa presencia. O tantas veces hemos escuchado también, como yo permanezco en el Padre, ustedes tienen que permanecer a mí. Esa idea de permanecer y esa continuidad, ¿a dónde? En la comunidad, ¿sí? La teología juánea o juánica, esta experiencia o esta expresión de estar o morar en, es muy fuerte e indica esto. Cristo permanece en la iglesia a través de esa acción del Espíritu. El bautismo es realización máxima del con y en Cristo. El cuerpo eclesial se encuentra incluido en el cuerpo del Señor, ¿sí? Esto tomado también de la carta a los Corintios, ¿no? Elementos preparatorios y actos estructurantes. ¿De qué modo Jesús va insinuando que esta iglesia, así como dijimos que es pueblo de Dios, ahora también es cuerpo de Cristo? Jesús hereda y asume las promesas referentes al pueblo de Dios y a una nueva alianza. La predicación del reino de Dios sintetiza el sueño de Dios en favor de los hombres. Los destinatarios eran todos los miembros del pueblo de Israel en su conjunto. Concibió la realización del reino en una comunidad vinculada a una persona. La institución y envío de los 12 como prolongación de su misión. El rechazo por parte de Israel abre el espacio para que se exprese la gracia de la nueva alianza. La cruz, en cuanto entrega consciente y generosa de la propia vida para la salvación de todos. ¿Qué es lo que hemos leído también nosotros en la carta de Pedro, que ustedes la han leído? Que hemos sido rescatados y comprados, ¿por qué? A precio de su sangre, ¿sí? Su sangre, y por eso es fundamental que sea la iglesia del Señor, porque somos rescatados, porque somos comprados por su sangre, ¿sí? El cuerpo de Cristo. El pensamiento de Pablo es fuerte, es importante en torno a esta idea. Sobre todo en Colosenses y en Efesios, ¿sí? Fíjese que de nuevo aparecen estas cartas juntas como nosotros las habíamos anunciado al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan? Por un lado estaban Hechos y Lucas, y por otro lado estaban estas cartas, Colosenses y Efesios, que forman otra tradición, y estaban las pastorales. Estas cartas son estrictamente o tienen un fuerte contenido doctrinal.
La idea del cuerpo de Cristo, la idea de los carismas, la idea de la gracia, la idea del sacrificio redentor, ¿sí? Son muy fuertes aquí en estas dos cartas, y por lo tanto, si queremos buscar una fundamentación bíblica, ¿dónde tenemos que ir? A esto, ¿sí? En el capítulo 1 de Colosenses, fíjense, allí después lo tenemos también en los textos que vamos a leer a continuación. La iglesia es cuerpo de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Con ello no se quiere decir simplemente que Cristo es respecto a la iglesia lo que la cabeza es en el organismo humano. Es la cabeza en ese sentido que es algo que domina y que tiene señorío sobre todas las partes, sobre todos los miembros, pero no necesariamente es una analogía que se puede trasladar así perfecta como del cuerpo humano a la idea del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Tiene algunos matices, pero es una imagen muy significativa e inspiradora para hablar de esa pertenencia a una única cabeza, ¿no? Cuerpo dice, por tanto, referencia al mundo, misión en el mundo y favor del mundo, ¿sí? Así como pueblo de Dios le añadía a la eclesiología esto de estar en medio de las culturas, estar en contacto. ¿Qué le añade a la eclesiología esta imagen? El aspecto de la visibilidad, ¿sí? Por ahí utilizamos la palabra corporación, ¿no es cierto? Por ahí a veces en el ámbito educativo nos dicen, sí, porque la corporación de la iglesia, ¿no? Y a veces lo utilizan en un sentido quizás negativo, pero no tiene un sentido negativo en sí mismo, porque está hablando de que formamos un cuerpo. En este caso dirán sobre los colegios católicos que estamos articulados, que formamos un cuerpo. Quizás la cabeza visible sea el vicario de educación, no sé, pero hay un cuerpo, hay una organicidad, ¿no? Esa visibilidad la permite la idea de cuerpo de Cristo. Fue muy presente esta idea en la eclesiología de la época medieval. ¿Qué le añaden estos textos bíblicos a estas lecturas? ¿Cómo las podemos relacionar a la eclesiología del cuerpo de Cristo? Funciones que están más en relación a la palabra, a la enseñanza, pero también hay otros que están más en relación a la caridad, a la solidaridad, a la construcción del cuerpo de Cristo, que puede ser en este caso quizás los que hacen la misión, los pastores. Pero esto de la caridad y solidaridad, ¿con qué lo relacionamos? Con los diáconos, bien, son estos servidores de la mesa, los orígenes, ¿no? Quiere decir que servían en estas necesidades, ¿no? Se suscitan una necesidad allí y como respuesta la iglesia instituye a los diáconos. La caridad, esto de que si un miembro sufre, si alguien de la comunidad está pasando necesidad, y eso se dio también a manera de conflicto. La hemos leído esta carta en una de, no sé si fue en esta semana o en la anterior, en la liturgia, ¿sí? Cuando dice Pablo, los reta, los llama la atención, porque dice, cuando se reúnen en sus asambleas, mientras unos están embriagados, comen de todo, otros están pasando hambre. ¿Sí? Ya empieza a haber estas distinciones que de algún modo ponen en evidencia las fracturas de la comunidad. Hay unos que tienen y otros que no tienen. Y bueno, un cuerpo necesita la solidaridad. ¿Qué otro aspecto nos ayuda a entender esta imagen? Yo les decía hace rato, la visibilidad, el hecho de ser visible, ¿sí? Por eso también la iglesia dicen los padres del concilio que es sacramento universal de salvación. El sacramento tiene que ver también con lo sensible, con lo visible. Y este aspecto visible muchas veces se lo puso en cuestión, que está la iglesia jerárquica, está la iglesia institucional y está la iglesia del carisma, que es la que en realidad tendríamos que terminar viendo mañana. Por la falta de tiempo empezamos ahora. La iglesia del espíritu. El error siempre estuvo en contraponer estas dos dimensiones, el carisma y la institución. Y los dos son realidades que necesitamos.
El carisma también tiene necesidad de ¿qué? De discernimiento. ¿Y quién tiene la facultad de discernir? Los pastores, los obispos, los maestros, los que tienen a cargo una comunidad, tienen la facultad de discernir, porque los carismas, si no son ordenados, pueden irse para otro lado, pueden prestarse para las falsas interpretaciones, o hacer una iglesia paralela, o hacer una iglesia desvinculada de ese cuerpo, ¿sí? Bueno, otra connotación es el tema de la visibilidad, otra es la unidad. Una iglesia que es una, es gracias que es un cuerpo y una cabeza. En este caso Cristo es la cabeza, pero también la cabeza visible de una comunidad en un pastor, ¿sí? En el sacerdote, en el obispo, en el papa. No es por nada, pero en nuestras iglesias esta característica es un gran sostenimiento de unidad. Fíjese que una comunidad evangélica o no sé, de otra confesión, no le ha gustado algo y bueno, llevo mi grupo y me armo otra comunidad. Ya soy pastor de esta otra comunidad y ese se ha dividido a su vez en otro y en otro y en otro, ¿sí? Antes que había muerto Lutero, ya no sé cuántas iglesias se habían suscitado de esa que supuestamente que la creía como la iglesia invisible, miles de comunidades que se originan en una. ¿Por qué? Porque no tienen una unidad básica, no tienen una unidad visible. No hay un pastor, una comunidad. Hay iglesias que sí, después tienen como una constitución, una organización, pero básicamente están muchas veces a la deriva y en vías de subdividirse en más comunidades, ¿sí? Bueno, esta unidad es importante. Pablo lo dice. ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? No. Pero este razonamiento nos ayuda a entender esta cuestión de la unidad. Dijimos que la del pueblo de Dios nos ayuda a comprender los diversos rostros, la cultura, el estar inserto en una realidad local, y esto nos ayuda a comprender que la iglesia es una, que tiene diversos carismas y que tiene una unidad en torno a la cabeza, es Cristo. Vamos a introducir a continuación la temática y podemos decir la tercera dimensión de esto, que es la iglesia del Espíritu. Bajo este título nos ayuda también a comprender la dimensión neumatológica de la misión propia del Espíritu Santo, ¿no? La dimensión neumatológica. Acuérdense que neuma viene de aire, ¿sí? Término griego, que significa el espíritu. En hebreo el término para expresar esta realidad es ruach, en griego neuma y en latín espíritu, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces se ha asociado a la actividad del espíritu una dimensión también como maternal, ¿sí? La dimensión de sostener, de dar consuelo, de ayudar, de dar aliento, de dar fuerza, ¿no? Paradójicamente, esta palabra en estos tres idiomas tiene diversos géneros, ¿sí? En hebreo es femenino, en griego es neutro y en latín es masculino. Entonces, fíjese, la diversidad en las mismas lenguas también es una riqueza. Siempre se vio la necesidad de conjugar en la vida eclesial la cristología y la neumatología. En la Edad Media hubo abundantes movimientos y corrientes protagonizados mayoritariamente por laicos que se oponían a la iglesia protagonizada por el clero. Esta idea, como le dijimos, de contraponer lo carismático con lo institucional, lo neumático, lo espiritual con lo visible, con lo social. Siempre estuvo esta idea a veces de
no complementar, sino como contraponer. Y estos movimientos aparecían como a veces reaccionarios al clero, podemos decir, la jerarquía eclesial. Bajo este título representaremos la dimensión neumatológica, la misión propia del Espíritu. En la Iglesia, en Occidente, paralela a una paulatina desneumatización de la cristología. Es una palabra rara, ¿no? Desneumatización de la cristología, ¿sí? Yo tuve la posibilidad de participar un ratito ahí escuchando el Zoom cuando explicaba el padre Cristian de cómo Cristo es, según los evangelios, el ungido del Padre, el primogénito del Padre, pero también esa dimensión diseñado y marcado por el Espíritu, que está sobre todo en el Evangelio de Lucas, ¿no? Esto, sacarle a Cristo esta dimensión de movido, marcado por el Espíritu, fue una tendencia en esta época, ¿no? Y sobre todo en la Iglesia de Occidente, porque cuando hablamos de estas dos realidades, de la Iglesia de Occidente y de Oriente, nos referimos más bien a las iglesias ortodoxas, iglesias orientales, que le han dado una cabida, un lugar más fuerte al Espíritu que nosotros, ¿sí? Ellos le dieron un lugar muy importante en su teología a la neumatología. Yo le digo sinceramente, un libro que tenga una buena neumatología, un estudio del Espíritu Santo, no conozco. Tengo un libro que dice neumatología narrativa y solamente cuenta la acción del Espíritu en la historia de la Iglesia, en los movimientos eclesiales, pero hablarnos del Espíritu Santo en cuanto tal, explicar ese misterio, no es fácil conseguir un buen material, pero sí hay que recurrir a la palabra de Dios. Ahí está la base y el fundamento. ¿Cuál es el protagonismo en esta etapa? Podemos decir la etapa de la eclesiología o de la teología tradicional. El protagonismo de la jerarquía y el relieve concedido a los aspectos visibles e institucionales frente a los mistéricos o carismáticos. Lo jerárquico es lo que prevalecía, ¿sí? Se le da poco lugar al tema del misterio, al tema de los carismas, y a veces se los trata con cautela o con miedo, ¿sí? Porque los movimientos espirituales muchas veces representaban como no una rebelión, pero sí una cierta crítica hacia las estructuras eclesiales, hacia la parte más bien clerical. Había sido convertido en un funcionario de la Iglesia, que se le había domesticado de modo ideológico para bloquear la efervescencia espontánea de los carismas. ¿Qué es esto de un funcionario de la Iglesia? Bueno, el Espíritu Santo lo ha suscitado, el Espíritu Santo como que ha firmado eso, ¿sí? Hemos elegido el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Como valiéndose de ese texto bíblico, ¿no? Un funcionario, algo que nos sirve para una determinada función. Se ha elegido tal cosa, sí, porque esto fue una decisión, nos hemos inspirado, el Espíritu Santo lo ha suscitado. Pero quizás era algo quizás muy ajustado, muy reducido de la presencia del Espíritu en la Iglesia. No puede ser reducido a un funcionario o a alguien que testifique y firme lo que nosotros hemos decidido, lo que nosotros hemos elegido. No faltaron los movimientos fanáticos en torno a esta idea de que están motivados por el Espíritu o entusiastas. Una comunidad eclesial libre de toda atadura disciplinaria y toda regulación ministerial. Bueno, el Espíritu Santo suscita esto, el Espíritu Santo nos inspira eso, se prestó para muchas cosas, ¿sí? Movimientos que defendían una iglesia paralela o alternativa frente a la iglesia de los obispos, ¿sí?
Es graciosa esta expresión, miren, ya Pablo tuvo que oponerse a los neumáticos. Nos imaginamos el que no está haciendo el curso de Cristología o Eclesiología en la diplomatura, ¿qué tiene que ver Pablo con los neumáticos? ¿Sí? Anda lidiando con las marcas de neumáticos. No, los neumáticos eran justamente estos movimientos que absolutizaban la acción del Espíritu, ¿sí? Y Pablo empieza a poner límite. Justamente esto de que hemos leído en el cuerpo de Cristo, esos carismas tienen un sentido, no hacia afuera o no en la interpretación personal de esos carismas. Sí, porque a mí me ha dado el don de lengua, sí, porque a mí me ha dado, sí, pero si ese carisma no sirve para la edificación del cuerpo de Cristo, no sirve, ¿sí? Sí, pero bueno, si alguien tiene el don de lengua, pero si hay otro que no sabe interpretarlo, bueno, ya se suscitan estas cosas. Entonces tuvo que oponerse a los neumáticos, ¿no? Sobre todo en Corinto, creían que el Espíritu los había situado por encima de la moral habitual, ¿sí? Ellos son los que discernían lo que estaba bien, ¿sí? Pablo empieza a poner límites. En algún momento va a decir, si viene alguien y les predica un evangelio diferente, tengan cuidado, ¿no? Porque seguramente se suscitaban estos movimientos. En el siglo II hay un movimiento que son los montanistas, se apoyaban en revelaciones especiales del Espíritu desvinculadas de la tradición. El Espíritu nos ha hablado a nosotros, nos dice que la iglesia está mal, que la iglesia hay que convertirla, hay que renovarla. Bueno, le hablaba a ellos, ¿no? Y esto produjo también un malestar, ¿no? Las nuevas órdenes mendicantes, que hasta mañana poníamos la imagen de San Francisco y Santo Domingo, por el contrario, son exponentes de la acción carismática. Ellos interpretan que tiene que haber una renovación y su espíritu, su carisma está en eso de mostrar un rostro distinto de la iglesia. La iglesia pobre de Francisco, la iglesia que alaba y predica de Santo Domingo de Guzmán, tratan de mostrar un rostro distinto, y el Espíritu ha suscitado para ese momento a estos santos, estos carismas, ¿no? En la Edad Moderna, en los protestantes se denunciaba su espiritualismo, que negaba las mediaciones y por ello el sentido de la institución eclesial, ¿sí? Nos vamos de nuevo al tema de la Reforma. Acentúan en el espiritualismo, yo y Cristo, yo y el Espíritu Santo. Yo no tengo que pedirle permiso o que el obispo nos instituya o que nos dé tal misión, porque nuestra relación, nuestro vínculo es con el Espíritu, con Cristo, ¿no? Entonces esto lo desligaba de la relación eclesial, ¿sí? Absolutizaron el señorío y la libertad del Espíritu sobre la iglesia y a veces contra la iglesia, ¿sí? Absolutizaron el señorío de la libertad del Espíritu sobre la iglesia y en contra de la iglesia, lo pusimos 2 veces. Pasamos a la situación actual. En los protestantes lo esencial es el carisma y lo secundario es la institución. Se vuelve a contraponer esto, carisma e institución, como 2 cosas dicotómicas, como 2 aspectos separados. Frente a ello propone la iglesia de la fe, del amor, de la fraternidad, en la que reina la libertad carente de órganos institucionales. Lo institucional no nos sirve, opaca el carisma, no ayuda. Bueno, está esta dicotomía, esta división, ¿no? Volvemos a traer esta idea de que los ortodoxos le dan otro lugar al Espíritu y sostienen que la iglesia la sostiene el Espíritu y es principio de orden y de organización. Espíritu sin iglesia se quedará con una teoría humana esclava del fluir de las circunstancias históricas. En uno y otro caso dejará la iglesia de ser el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Mire lo que se llega a una absolutización de esta dimensión, ¿sí? De la dimensión neumática, podríamos decir, de la eclesiología.